va a haber preguntas respecto, puede haber, yo todavía no está hecho el parcial, lo hace el jefe de trabajo práctico, yo no lo vi, pero por lo que explicó. ¿Qué quieren decir preguntas de comprensión? Va a hacer alguna pregunta, va a tirar algunos datos y ustedes por ahí o van a tener que elegir alguna opción, o sea, hacer los cálculos por su cuenta, pero la idea es para que comprendan esa pregunta, es para que a ver si entendieron los conceptos que se dieron. Y después va a haber seguramente serán dos preguntas que son las centrales, que van a ser en función igual de lo práctico que vamos a ver a partir de la semana que viene, que va a estar en torno al tema de los clasificadores. ¿Por qué? Porque la clasificadora es la base para poder realizar los estados de ejecución presupuestaria, tanto de gastos como de recursos, que eso lo vamos a ver. Y lo que va a haber es, a partir de esos estados, una registración contable tanto de los recursos y de los gastos. En ese caso, lo que ustedes van a tener es que realizarlo en un Excel o en un Word, no me acuerdo en qué formato le daban. En un Excel creo que son los estados y en un Word la contabilización. Lo van a tener que hacer y lo van a tener que devolver en el curso del parcial, del tiempo que le dan. No va a ser igual para todos, porque lo que va a tener es algunos números, si bien la mayoría de los números van a ser igual para todos, van a tener algún número aleatorio distinto que hace que cambie los datos finales. Así que bueno, eso más o menos cómo va a ser el parcial. Así que bueno, es importante todo lo práctico que vimos, de algunos conceptos claves que se han dado, y es muy importante lo que se viene. Así que bueno, vamos a empezar la clase de hoy. No vamos a ahondar mucho, lo estábamos hablando en la previa de la cruzada, no en la previa de la salida. Con el profesor Fresini, vamos a dar recursos y después allá vamos a dejar para la clase que viene los otros prácticos. O sea que vamos a dar solamente el práctico 10, pero les voy a mostrar un PowerPoint que hice yo, no hice yo, lo hicieron compañeros, y en base a eso y en base a información de la Oficina Nacional de Presupuesto, consúltenla, ahí hay mucha información, les puede servir, hay algunos conceptos, algunos trabajos ahí que por ahí le pueden servir también. Pero básicamente, ahí lo que vamos a estar viendo, todo lo que es la parte de recursos. Ustedes le hago una pregunta, contésteme alguno. En teoría, ¿vieron clasificadores con el profesor Manzano? ¿Sí? Se vio, pero... No, guardé en la computadora. Se vio, pero al final de la clase y muchos se fueron. O sea, porque tenían otra clase. ¿Cómo se superpuso la clase? Se iba hablando después de las 10 y muchos tenían que otra clase. Bueno, entonces, no, yo para saber, ubicarme en tiempo, o sea que el valedero, ¿Está hablando? lo que vamos a ver hoy. Bueno, a ver. Igual estoy conectado con tu celular. Federico González, te escucha lo que hablas. Déjame que... Ahí ya lo silencio. A ver. No, porque por ahí no me molesta, pero por ahí lo privado. Bueno,
Vamos a ver, entonces, un poquito, viene bien entonces esto. Vamos a ver un poquito de recursos, ya vimos gastos, o sea que ustedes en este sentido no tienen falencia porque la clase que dio el profesor Fresini con gastos la vez pasada está todo ahí, los conceptos fundamentales para desarrollar toda la parte práctica. Y lo que vamos a ver ahora, recursos más cortos, lo que vamos a ver de recursos, con esto ya podemos resolver la cuestión práctica. Wow. A ver. Bueno, hoy lo que vamos a ver son los recursos. La otra parte de lo que vimos con Marcelo. Tenemos gastos y estos vienen a ser los recursos, que con esto se solventan los gastos necesarios para satisfacer las necesidades de la población con la presencia del Estado. Como bien lo decía Marcelo en la última, esta parte es muy importante también, porque es como decir, bueno, está bien, hay necesidades. Nosotros, o por lo menos la mayoría, planteamos en búsqueda de una sociedad que los habitantes tengan igualdad de oportunidades, y a partir de esa igualdad de oportunidades, cada habitante va a hacer los esfuerzos para tener una determinada calidad de vida. Ahora, si nosotros arrancamos sin esa igualdad de oportunidades, es muy difícil, por más el esfuerzo que haga, que pueda satisfacer sus necesidades para tener una mejor calidad de vida. Entonces, en base a eso, es la parte de el Estado, como está presente, ¿para qué? Para garantizar, como decimos en la primera clase, para garantizar derechos. El derecho a la vivienda, el derecho a un trabajo, el derecho a la salud, el derecho a la educación, etcétera, etcétera, etcétera. Ahora bien, esa es una parte de la historia, una parte de la balanza, vamos a llamar. La otra parte, como bien decía Marcelo en la última clase, es ¿quién financia esto? La presencia del Estado. Si creemos en un Estado presente que garantice derechos o que garantice igualdad de oportunidades, no es que garantice que todos seamos iguales, sino garantice igualdad de oportunidades, que no dependa del lugar o de la familia o del lugar de donde nació la persona. Entonces viene la otra parte que, como decíamos, bueno, ¿quién financia esto? Y esto es otra parte de las políticas públicas, que dice, bueno, ¿quién lo financia esto? ¿Lo financiamos todo por igual? ¿Todos pagamos lo mismo? Decimos, bueno, estos son los gastos, son 100, somos 100 personas, hacemos una cena, y todos pagamos un peso, o hacemos esa cena y los que tienen trabajo pagan un poco más que los que no tienen, o los que tienen trabajo pagan más, o los que tienen mejores trabajos pagan más que aquellos que tienen un trabajo menor, y a los que lamentablemente por ahí quedaron sin trabajo, en esa cena le decimos, venite igual, es el cumpleaños, acá lo hacemos como se decía antiguamente, no sé cómo se dice ahora, lo hacemos a la romana, pero en tu caso, olvídate, lo bancamos entre todos. Bueno, son distintas maneras, en el país pasa lo mismo. Entonces, bueno, ¿quién financia esto? Y ahí vienen los recursos, para financiar la otra parte de lo que hablamos hasta ahora. Bueno, en esto tenemos recursos genuinos, que es lo que yo recién decía, que tenemos que satisfacer estas necesidades que son, nunca va a ser suficiente, siempre hay más. Nunca vamos a llegar como sociedad, como persona, como familia, a decir, bueno, cubrir mis necesidades. Si hoy yo antes, por ejemplo, digo, no salía de vacaciones porque no tenía trabajo, ahora puedo ir de vacaciones a Mar del Plata, mañana querré ir a Córdoba, por decir algo, siempre hay algo. Por eso son necesidades sociales ilimitadas. Pero el tema es que los recursos son escasos, como sociedad. Entonces,
Estos recursos pueden ser en forma definitiva o provisoria. Fíjense que nosotros tenemos leyes tributarias, tenemos como impuestos que ya tienen muchos años, en ganancia, ingreso bruto en provincia, la tasa de seguridad y ambiente en municipio, que son leyes que, bueno, se aplican en forma definitiva, pero también tenemos en forma provisoria. ¿Qué mejor ejemplo? Esto que se discutió mucho en el 2020, con este aporte solidario que se le pidió a las 1000 grandes fortunas de la Argentina para obtener los fondos necesarios con una afectación específica, no para gastar en cualquier cosa por parte del Estado, sino con una afectación específica. Esos recursos, ese aporte solidario, que ahora está justamente en aplicación, que ya algunos grandes empresarios, que estábamos hablando de muy poca gente, lo están abonando. Algunos otros, bueno, apelan a la cuestión judicial. Bueno, por eso se llamó un aporte solidario. Eso era provisorio, que al comienzo, no sé si ustedes tienen memoria, se discutía si iba a ser un impuesto o si iba a ser un aporte. Se definió no que sea en forma definitiva, no que todos los años paguen ese monto, porque eso iba a entrar en contradicción con un impuesto que ya existe, como es el impuesto a los bienes personales, sino lo que se le pidió, un aporte solidario para los que menos tienen, para los recursos necesarios para los gastos que implica atender un plan de contingencia extraordinario como es la pandemia. O sea, definitiva, tenemos provisoria. Bueno, entonces, entre los recursos tenemos los recursos tributarios, que daba el ejemplo, como dice ahí, es la potestad que tiene el Estado de establecer gravámenes. ¿Se acuerdan de los primeros prácticos que hablábamos? Que la hacienda pública es coactiva, es una potestad que tiene el Estado, no es que yo diga, yo pago o no pago. Cuando se establece, por eso hasta los provisorios, como en este caso de aporte solidario, se aprobó por el Congreso, porque es el Congreso que le da las atribuciones, como pasa con el presupuesto, le da las atribuciones al Ejecutivo para recaudar. Por ejemplo, a nivel municipal, uno tiene todo lo que es, cuando se aprueba el presupuesto municipal, llamémosle, se aprueba también la ordenanza fiscal impositiva del municipio, que le da la potestad al Ejecutivo Municipal de cobrar los impuestos y tasas municipales. Bueno, entonces, bueno, esto va a depender, va a haber distintas cuestiones, va a estar sujeto a la capacidad contributiva del contribuyente. Eso es entre comillas, porque vamos a decir, el impuesto al valor agregado lo paga la persona más rica de Argentina y la persona más humilde, cuando consume, por ejemplo, algún producto básico. Más vale que el que tiene más plata va a tener más gasto, seguramente va a hacer más aporte en el IVA, pero en ese caso no es así, a diferencia del impuesto a la ganancia o el de bienes personales a nivel nacional, que va a estar en función de su capacidad contributiva. Y el impuesto, lo que hay es, no se recibe nada, ningún servicio, ningún bien. A cambio, se paga y eso va a rentas generales para obtener los fondos necesarios para las distintas políticas públicas que lleva adelante el Estado. Esto se diferencia de las tasas, los impuestos. ¿Por qué? Porque las tasas, ¿cuál es la gran diferencia? Las tasas es por ejemplo, vamos a nivel municipal, la tasa por excelencia es la tasa de servicios urbanos municipales, antiguamente llamada alumbrado, barrido y limpieza. Entonces, una tasa que se paga, hay tasas por ejemplo, de seguridad también a nivel municipal a veces. La diferencia con el impuesto, que no recibo bienes, acá hay una contraprestación. ¿Qué hay? Por ejemplo, en la tasa de servicios urbanos municipales, me pasa el recolector, tengo el servicio de iluminación de la calle, porque el servicio de iluminación de la calle no es gratis. Eso el municipio después paga
a la empresa eléctrica, en el caso de La Plata, SDLAP, en el caso de los municipios del interior, va a haber distintas empresas de servicio, que puede ser de cooperativa o puede ser Edenor, Edesur, depende el municipio que hablemos. Pero hay una contraprestación. Yo pago eso, ¿para qué? Para que todos los días me pasen a recolectar la basura, para que todos los días a la noche tenga luz, etcétera, etcétera. Aquellos que no le pasan recolección de basura y no tienen luz en la calle, yo creo que ahí es donde tiene que venir la acción del ciudadano. Es decir, si yo pago una tasa, tengo que exigir mi derecho a que me pase, tengo que exigir mi derecho a que me pongan una luz para que cuando yo salga a la noche o en zona oscura a trabajar o a hacer alguna actividad afuera, tenga una luz en mi casa. Pero si a mí me cobran una tasa, tengo el derecho de cobrar, de tener esa contraprestación. Y después lo que hay es las contribuciones de mejoras. Acá el caso típico es que, por ejemplo, contribuciones de mejoras se puede dar, por ejemplo, si voy a asfaltar una calle. Ya ahí es... ¿Por qué? Porque eso se establece en función de un incremento patrimonial. A mí lo que me va a generar la obra, por ejemplo, de pavimento frente a mi casa, me va a generar que mi casa, que tenía un valor de mercado X, se va a incrementar. Ya si yo, no es lo mismo una casa que tenga sobre una calle de tierra a una calle que tenga cordón cuneta con asfalto. Entonces ahí hay una contribución por mejora, que la obra me va a mejorar ese activo, que en este caso por lo general es una propiedad, en este caso, pero puede ser otro tipo de mejora. O sea que ya tenemos los impuestos, las tasas y las contribuciones de mejora como recursos tributarios. Esto es importante porque después vamos a tener los no tributarios, bueno, todas estas cuestiones. Bueno, ingresos no tributarios. Dice, por ejemplo, provienen de fuentes no impositivas. Entonces, yo voy a tener otros ingresos. Entonces van a ser derechos que se pagan. Por ejemplo, voy a hacer un trámite y pago un derecho. Tengo tarifas, hay regalías. Las regalías son ingresos que se me dan, por ejemplo, es muy común a nivel nacional y a nivel de nuestro país, las que se llaman, capaz que lo han escuchado hablar, las regalías petroleras que tienen las provincias del sur argentino. ¿Por qué? Porque según la Constitución Nacional, lo que está por debajo del suelo es propiedad de las provincias. Cuando se crea, esto no vamos a entrar en detalle, pero cuando se crea la nación, las provincias existían. Bueno, son cuestiones que las provincias no se dieron. Entonces, ¿qué pasa? Yo estoy extrayendo petróleo para todos los habitantes de la Argentina. Entonces, como compensación, porque el petróleo está debajo de las tierras de esas provincias, se le giran regalías desde nación. Entonces, bueno, son casos. Después puedo tener alquileres. Yo puedo alquilar algún bien del Estado municipal, algún predio, que puedo producir regalías de alquileres de uso o de espacios. Hoy, por ejemplo, hay puestos llamados acá los que son platenses y están en La Plata, puestos llamados los puestos verdes, de venta de sándwiches, etcétera. Esos pagan un valor por el derecho de usar ese espacio público. O sea, está dentro de los ingresos no tributarios, no es que es gratis, me instalé en la plaza de la esquina y pongo el choripán. Y lo otro que también es un ingreso muy importante, más que nada en los municipios urbanos. Por ejemplo, tenemos el caso de las multas, que pueden ser de distintos tipos, pero en el caso de los municipios urbanos, todo lo que es multas de tránsito. Es una fuente de ingresos muy importante. Si ustedes ven los presupuestos municipales, es muy distinto
la composición de estos ingresos no tributarios entre un municipio rural y un municipio urbano. Entonces, por ahí van a tener otros pesos los ingresos en algunos municipios cuando es rural a uno que es urbano. Después, al final de la clase, le hago un comentario de lo que ustedes enviaron del trabajo especial ese que empezamos a hacer de municipio. Pero bueno, volviendo al PowerPoint, las multas de tránsito. Si uno va al presupuesto del municipio de La Plata, el presupuesto ejecutado, es un importe interesante de multas de tránsito. Lamentablemente, a veces esto se crea con un fin de concientización, de educación vial, pero muchas veces, y ni hablemos aquellos municipios, ahora que estamos en Semana Santa, aquellos municipios que están sobre rutas turísticas, que tuvo que meterse el Estado a regular esto porque se habían transformado en garitas de cobrar multa de velocidad a lo loco. Entonces ese municipio que era un chico, qué sé yo, vamos a decir Pirán, por ejemplo, sobre la ruta 2, tenía los más ingresos de infracciones de tránsito que otra cosa. Bueno, pero estos son los ingresos no tributarios para saber, porque estos van a tener que saber ustedes diferenciar los no tributarios de los tributarios, para cuando veamos los prácticos. Bueno, otra fuente de ingresos son el crédito público, que es mejor que nosotros para decir, como país, que estamos sufriendo y en forma cíclica salimos y volvemos a endeudarnos con crédito público, ya sea con particulares, por ejemplo, a nivel nación, el acuerdo que se tuvo que firmar el actual ministro de Economía, el doctor Guzmán, que de paso le digo, para los que no lo saben, el doctor Guzmán hace unos años atrás estaba donde estaban ustedes, porque es un egresado de nuestra facultad, que en forma muy meteórica, porque es una persona joven, desarrolló toda una carrera gracias a la educación pública, puede desarrollar una carrera muy importante en Estados Unidos y ahora vuelve al país a aportar esos conocimientos en lo que es el Estado. Pero bueno, ahí el ministro de Economía pudo acordar con el crédito público que el gobierno anterior había asumido con los privados, una renegociación de la deuda. Entonces puede ser con particulares. Y también puede ser de países, con otros países o del extranjero, que es lo que hoy se está negociando, que son los 45.000 millones de dólares que se endeudó con el Fondo Monetario Internacional. Ya lo vamos a ver cuando veamos crédito público. El Fondo Monetario Internacional es un organismo multilateral creado luego de la Segunda Guerra Mundial, integrado por distintos países, donde, de acuerdo como un club, vamos a llamarle, después está también el Club de París, pero el FMI es como un club que se armó de países que en función de los aportes que hicieron a su comienzo, tienen la cantidad como de acciones, llamémosle, para hablarlo burdamente. Por eso Estados Unidos tiene mucho peso en el Fondo Monetario, porque allá en la Segunda Guerra Mundial fue el que más aportó para la reconstrucción de Europa. Entonces, nosotros nos endeudamos con 45.000 millones de dólares, que encima dijimos lo íbamos a pagar en el 2021 y 2022, era imposible pagarlo. Bueno, eso también es otra forma. ¿Y por qué es? Para financiar los desequilibrios entre los ingresos y los gastos estatales. Cuando vimos el presupuesto, yo voy a tener gastos estatales y voy a tener ingresos. Ahora, cuando yo tengo ese desequilibrio, y no está mal endeudarse, nadie vive en lo cotidiano, digo, como familia. No es que si, lo agarran ustedes a sus padres, ¿cómo tenés deuda con la tarjeta? Es lo más común, lo más loco sería no tener deuda, el tema es para qué lo uso.
Si lo uso para adquirir un bien o para parranda, llamémosle. Si lo uso para construir o ampliar un crédito hipotecario para ampliar mi casa o comprar mi casa, o lo uso para, qué sé yo, no sé, pagar, no sería hipotecario, pero sería otro tipo de crédito, que yo pagar la fiesta de 15 de mi hija. Se puede hacer, esto es legal. El tema es para qué lo utilizo. Entonces, en esos desequilibrios, yo tengo que de alguna manera obtener los fondos, porque si no, si los ingresos que están compuestos básicamente por ingresos tributarios y no tributarios no me alcanza para los gastos estatales, esto me va a generar que de alguna manera tengo que financiar, si no caigo, lo que se dice en default, o caigo, en este caso, cuando tengo un crédito, pero ¿qué caería? ¿Qué es lo que le pasó al gobierno anterior? O sea, lo que se promovió básicamente al comienzo del gobierno, que se llamaban los famosos brotes verdes, etcétera, etcétera, en este mundo capitalista, que esto también hay que ser consciente, nosotros estamos en el marco de un mundo, se fomentó el ingreso de que vengan inversiones, pero lo que venían eran inversiones financieras, porque el capitalismo mundial en los últimos años se transformó de un capitalismo productivo a un capitalismo financiero. Fíjense, ustedes escucharán y sabrán lo que pasa con la cuasimoneda, como son los bitcoins y etcétera, etcétera. Hay toda una especulación de dinero, porque evidentemente hay algunos pocos que tienen mucho dinero en el mundo, que lo que hacen es buscar en el mundo donde ellos me dan más rentabilidad. Y eso es lo que vino en la Argentina. Ahora, ese dinero, a diferencia de una fábrica, que cuando uno construye una fábrica no se puede sacar la fábrica de cuajo e irse de un día para otro, ese dinero financiero que entra es muy volátil. Eso generó que se fueran, cuando se iban, señores, empezaron en el 2018 a decir nos vamos, salían como ganado, y el gobierno que había fomentado esta cuestión con altas tasas de interés, etcétera, etcétera, dice no tengo para devolverle. Y ahí fue que tuvo que ir al Fondo Monetario y sale ese crédito político, llamémosle, porque si no el gobierno no sé cómo termina. Pero bueno, esto también para ver, porque esto, que se dan cuenta que todo esto que estamos viendo nosotros tiene mucho correlato con la realidad y le sirve para analizar. Pero esta es otra fuente de ingreso, el crédito. Una pregunta. Dale. Los títulos públicos, cuando el Estado genera títulos públicos para financiarse también, ¿eso entra dentro de crédito público o no? Sí, porque en definitiva, está muy buena la pregunta. Es crédito público interno. Claro, eso lo vamos a ver cuando veamos la parte del sistema de crédito público, vamos a ver eso. Yo puedo tener deuda externa, puedo tener deuda interna, depende de dónde está sentado el que compra. En este caso es otra forma de financiarse el gobierno, es emitiendo títulos públicos, letras del Tesoro, etcétera, etcétera, que en definitiva, si se dan cuenta, lo que es, yo compro como particular, compro un papel, que me dicen que este papel va a tener, me lo van a devolver a los tantos años con tanto de interés. Entonces, es una forma de obtener es como sería una acción en una empresa privada. Es una forma de obtener fondos, el Estado, a futuro. O sea que yo lo que termino ahí es pidiendo un crédito, que puede ser interno o externo. Porque también puede ser un privado que compra títulos públicos y vive en el exterior. Pero sí, es así. Y después lo que habla acá es de los recursos no genuinos, que por ejemplo es el caso de la emisión monetaria. También por lo que puedo hacer yo es emitir dinero para obtener fondos, para tener los recursos necesarios. No vamos a entrar mucho en este detalle, para obtener fondos para cumplir las obligaciones que por ahí se me puede llegar a vencer. Esto se tuvo que hacer, por ejemplo, en el 2020. O sea, imagínense el mundo, hoy está el mundo, también seguimos el mundo en este caos que nos ha generado el COVID. Había que de alguna manera, era una cuestión que decía, bueno, se tuvo que aplicar también efecto de la emisión monetaria,
emitir dinero para satisfacer, porque, a ver, hubo que cerrar todo, acá quedaban dos caminos. Algunos gobernantes, caso de Brasil, decían que se contagien todos. Bueno, teníamos hasta hace poco el ex presidente de Estados Unidos decía lo mismo. Y otros países tomamos otro camino, de decir, no me puedo hacer el distraído en esto. Se me imagino, bueno, hoy lo que tenemos y que nos pega a nosotros ahora directamente con esta segunda ola, lo que generó Brasil para la región. No tiene vuelta atrás, o sea, pero bueno, fueron políticas que se tomaron. En ese momento se decía, bueno, no había plata, veníamos de una deuda muy grande, 2020, ubíquense en enero 2020, negociando con los privados que teníamos vencimiento de deuda, un nivel de inflación del 54%, teníamos el nivel de pobreza muy alto, que lo seguimos manteniendo. Yo digo esto que ahora ha salido, que es importante y hay que tomar conciencia de eso, porque nosotros hacemos presupuestos, podemos hacernos los distraídos o tener una armadura que no nos toca, que haya un 40 y pico % de pobreza, donde los menores de 15 años superan la mitad de los argentinos, ubiquemos, ¿no? Lo que significa eso, y es un tema que se nos incrementó con la pandemia, porque si bien el Estado intervino con el IFE, con la ayuda a las empresas, con un montón de cuestiones, no es suficiente, veníamos muy mal. Entonces, se tuvo que emitir. Eso generó también, acuérdense, con el tema del dólar, que claro, subía rápidamente el dinero que se distribuía a los sectores populares, a las pequeñas y medianas empresas, a las grandes empresas, porque, a ver, la ayuda a las empresas no es que solamente la cobraron las pymes, sino lo cobraron grandes empresas o grandes gente de la industria agropecuaria nacional. ¿Qué pasó? Ese dinero rápidamente entraba en el círculo de comercio y producción, o sea, rápidamente la gente lo que necesitaba era comer, iba al almacén al mayorista, al mayorista a la industria, etc. Generó que haya una base monetaria muy importante que cuando llega arriba los sectores de poder concentrado, especular con el tema del dólar, porque encima tenemos una cuestión nuestra característica, yo siempre lo digo, de esta economía peso-dólar, muy atípica. Nosotros en Brasil, por ejemplo, estamos en una crisis infernal sanitaria y el dólar nos está disparando. En Perú me ha tocado personalmente ir, no pasa eso, la gente no piensa el dólar, nosotros tenemos una cultura. Bueno, eso generó y que nos repercute después en políticas macroeconómicas, que es lo que se está tratando de ahora de ir bajando. Ahora no se puede bajar del 54% al 2%, porque tampoco sería real. Eso lo hizo, sí se puede, me dedico. Eso lo hizo el ministro de Economía Cavallo, del expresidente Menem, que puso por derecho, por ley, la convertibilidad. Y entonces se bajó todo, bueno, se vendieron muchas empresas nacionales y se bajó todo el tema inflacionario. Pero era ficticio, en algún momento era una olla de presión que iba a explotar y explotó cuando fue la crisis del 2001. Pero bueno, yo siempre les hablo de estas cosas porque para mí comprender esta materia, esto no vamos a entrar porque esto es más económico, comprender esta materia, como se le va a tomar los parciales, es que entiendan el porqué. No es que son un conjunto concatenado de conceptos y definiciones que el estudio de memoria no sé para qué es. Sino que... Sí. Tengo una pregunta. ¿Hay otro ejemplo de recurso no genuino? No, básicamente es ese. No sé si se me ocurre alguno, Marcelo, no tengo presente otro, pero ese es básicamente el recurso no genuino que usamos, que se utiliza en los países. Lo que pasa es que el uso abusivo de eso, ¿qué te puede generar? Una cosa que vos lo uses, a ver, en la Argentina se ha usado por muchos años la emisión monetaria. Y no está mal usar, porque yo digo, vuelvo a insistir, podemos tomar dos caminos. Tomar el camino de Brasil,
con el presidente Bolsonaro en la Argentina, o porque encima no teníamos recursos. Acuérdense lo que era el Banco Central, no había plata. Entonces, bueno, que se arregle el que se arregle, el que tiene plata se pague la vacuna, el que no tiene, bueno, lamentablemente, bueno, no la va a poder pagar, podemos haber tomado ese camino, o el que se tomó. Entonces, en ese momento no había créditos, no nos iban a dar, si nosotros teníamos que negociar 45, el privado y el público, que eran más de 60.000 millones de dólares, nadie nos iba a prestar plata. Si a los que les pidieron plata no le están devolviendo, ¿quién le iba a prestar? Plata en el Banco Central no había. Pedirle a los argentinos un aumento de ingresos genuino a través de tributos o tasas o ingresos no tributarios era una locura. No quedó otra que la emisión monetaria. Ahora, si uno hace uso y abuso de estas políticas, te genera estos problemas. En la Argentina hubo periodos que se hizo uso y abuso sin ningún sentido, porque es lo más cómodo. Agarro la maquinita y la mando a trabajar. Bien. No, de nada. Clasificador específico de recursos. Este es el principal clasificador que vamos a ver, junto con el económico. Esta es la clasificación por rubro. Es un clasificador tradicional, primario. Es como el clasificador que vieron con Marcelo de objeto del gasto. Bueno, este es el que nosotros vamos a estar trabajando mucho, que es el clasificador por rubro. Bueno, y va a ordenar en función si son tributarios, no tributarios, un poco lo que vimos previamente, y lo vamos a ver en un práctico que vamos a ver hoy. Bueno, este es lo que yo le decía, puede ser por rubros de recursos o el clasificador económico de recursos, que lo vamos a ver más adelante. El clasificador de recursos por rubro. Acá está ordenado, está bueno. Esto yo lo saqué de la Oficina Nacional de Presupuesto. Tengo fuentes tradicionales. ¿Cuáles son? Los impuestos que vimos, las tasas, los derechos, y otro que no vimos previamente, que son las transferencias. Porque de acuerdo a donde yo esté, en el nivel de estado que esté, yo si estoy en una provincia o estoy en un municipio, puedo recibir transferencia de otro nivel estatal. Por ejemplo, la principal transferencia que hay a nivel nacional hacia las provincias, los municipios, todo lo que es la coparticipación. Pero también puede haber transferencias específicas. Por ejemplo, tengo que hacer una obra de magnitud, por ejemplo, una obra pública de agua, de cloaca, de algún servicio, alguna ruta muy importante, y en ese caso puede haber transferencia, y el municipio no tiene espalda para afrontar eso. Lo que se produce es una transferencia de gobiernos nacionales o provinciales. Así que esas son las fuentes tradicionales, las más comunes. Después pueden haber otras que son patrimonio público. ¿Qué hago? Vendo un activo, tengo un espacio público, un edificio, y tomo la determinación de vender ese activo, entonces eso me va a generar ingresos. Vendo títulos, como decía por ahí una de sus compañeras, con un bono, una letra, etc. O la otra, pueden ser renta de la propiedad. Por ahí capaz que yo tengo ¿qué sucede? Por ejemplo, un municipio crea un centro de trámite, pero no me sale, un centro cívico. Algunos lo dicen, otros lo dicen de otra manera. Creo un centro cívico, entonces hago toda una construcción para que ahí funcione, vayan todos mis vecinos a hacer todos los trámites. Pero ¿qué pasa? Yo le alquilo a la provincia para que ponga ahí un local o un espacio para el cobro de los impuestos provinciales o trámites provinciales, ARBA, o para que haya una oficina del registro de la propiedad de las personas provincial.
Entonces, ¿qué pasa? La provincia, no es que está ahí gratis, le va a pagar como un alquiler, llamémosle, al municipio por el uso de eso. ¿Mm? Entonces también puedo tener rentas de la propiedad. Y la otra cuestión, la otra tercera pata de recursos, es el financiamiento, que es lo que vimos, el crédito público o privado, interno o externo, que es el endeudamiento. Pero también hay otro financiamiento, que es lo que dice ahí, disminución de activos. Esto es importante que entiendan el concepto, porque también es una forma de financiarme. Si yo tengo como persona, como familia, como individuo, tengo un plazo fijo por 1.000 pesos, y cuando hay que renovarlo, digo, necesito plata. Entonces no renuevo los 1.000 pesos, renuevo 700. Entonces, ¿qué estoy haciendo ahí? Estoy disminuyendo un activo, como es un plazo fijo, en 300 pesos, seguramente para financiar alguna inversión o algún gasto corriente o para el mes, qué sé yo, tuve problemas económicos o tengo que hacer un gasto extraordinario. Entonces, es una forma de financiarse que a veces no se ve. Esto es como, yo siempre digo a ustedes que son futuros contadores, uno lo ve contadores, uno ve siempre lo que gana, pero nunca hace hincapié en lo que deja de ganar. Si uno tiene, por ejemplo, un emprendimiento, hoy gané tanto, pero nunca toma en cuenta que por ahí si compra una maquinaria más o abre una boca de expendio más, va a tener más ganancias. Entonces, sí, yo gano tanto, pero ¿cuánto dejas de ganar? Por no, a veces esto es muy común, por ejemplo, cuando se hacen políticas de inversión en emprendimiento. Por ahí tengo que ganar, de mi ganancia tengo que separar algo para invertir, para actualizar mi maquinaria, para actualizar lo que sea, hasta para arreglar el local de venta, para que no se me caiga a pedazos. Entonces, es lo que se deja ganar. En esto es lo mismo. El Estado tiene dinero que lo tiene colocado en entidades bancarias y lo que puede determinar, porque necesita para el año siguiente fondos, y en vez de ir a pedir un crédito, dice, che, ¿por qué en vez de pedir un crédito al Banco Interamericano de Desarrollo, que tenemos tanta plata ahí guardada en el banco, sacamos de ahí? Entonces es una forma también de financiamiento, la disminución de activos. Esto es muy importante para comprender. Profesor, disculpe, como cuando se van consumiendo las reservas. Claro, también. Tenemos distintas maneras de obtener fondos, que yo tengo que salir a paliar, porque hay una demanda. Acá se utiliza mucho la reserva cuando están toda la cuestión de la corrida bancaria, pero está todo muy establecido eso, no es que yo puedo, por eso no quiero entrar en detalle, pero el Banco Central de la República Argentina, no, y el director, el presidente del Banco Central, no es un empleado del gobierno, del presidente, tiene autonomía y tiene que velar por en este caso, nuestras reservas. Por eso te voy a decir que después puede terminar con una causa penal, el mal uso de la reserva, del funcionamiento del Banco Central. Por eso hay una ley del Banco Central. Y no puede decir, no, a mí me dijo el presidente que yo entregue esta reserva. No, hay toda una cuestión. Uno tiene responsabilidades como funcionario público. A veces siempre se cuenta, yo soy funcionario mejor, total, hago lo que sea, a mí se me parezca. Yo les digo, hasta funciones muy abajo, es mucha la responsabilidad y a veces meter el gancho, uno metió el gancho y cuando está en la buena o tiene una cobertura, vamos a decir, gubernamental, no pasa nada. El tema es cuando se te va esa cobertura, quedas totalmente desnudo y ahí vienen los problemas. Y vos el gancho que pusiste en alguna resolución, en alguna disposición, en algún documento, queda eso no se borra. Y entonces después tienen que ir a dar explicaciones en otros ámbitos. Bueno, clasificación por rubro. Tengo los ingresos tributarios, que decíamos, es el primero. Los ingresos
no tributarios, son los grandes ítems. Por eso hay una codificación, ustedes no tienen que saber la codificación, pero bueno, tengo ingresos tributarios, no tributarios, contribuciones de la seguridad social, dentro de las contribuciones, todo lo que está referido a lo que son contribuciones que se dan, por ejemplo, contribuciones patronales, porque esto está claro, cuando ustedes vieron el presupuesto, si observaron el monto que compone el presupuesto, es muy importante lo que va para instituciones de la seguridad social. Dígase ANSES, dígase en la provincia Instituto de Previsión Social. Lo que hay que tener en cuenta, porque eso también, a veces uno que encima tiene este problema de conocer algunas cosas de este ítem y de conocer muchas otras cosas, cuando uno escucha a algunos periodistas o algunos políticos hablar en forma suelta, que pareciera que todos financiamos, con los impuestos financiamos todos los impuestos, en esta materia, en seguridad social, hay un gran, porque nosotros tenemos un régimen que se llama de reparto, que es un sistema a diferencia del sistema de capitalización, somos los trabajadores y los patrones que cuando mes a mes nosotros aportamos al sistema de seguridad social. Son contribuciones que nuestro empleador va a ingresar al Estado, pero que nosotros todos los meses nos descuentan del sueldo. Yo todos los meses, Marcelo también, nos descuentan para el Instituto de Previsión Social. Es como que es un sistema solidario que los que trabajadores activos hoy aportamos para los jubilados de hoy. Y el día de mañana seremos nosotros los jubilados que los activos aportarán. Pero bueno, esos son contribuciones. ¿En ese monto está incluido lo que también aportan las empresas o solamente lo que aporta el empleado? Todo. Están los aportes patronales y las contribuciones de los trabajadores. Bueno, el otro es ítem, el 1.4, es venta de bienes y servicios, que puede hacer. El 1.5, ingresos de operaciones por venta de bienes y servicios. Renta de la propiedad, los alquileres, que vimos. Recursos propios de capital por venta de activos fijos. Que ya ahí ya estamos no en... Fíjense que en la codificación yo tengo 1.1. ¿Por qué? Porque lo que son el primer número son todos ingresos corrientes. Y ahora también puedo tener ingresos de capital, que es el punto 2, pero después ahora lo vamos a ver. Por eso ahora diferencia 2.1 que recursos propios de capital. También, en la primera no decía, hay transferencias corrientes, que pueden ser transferencias para gastos corrientes, y acá son transferencias capitales, son transferencias para gastos de capital. Transferencia, como le daba yo en el ejemplo, para, por ejemplo, hacer una obra pública, que me transfiere la provincia a la nación, si estoy en el municipio, o si estoy en la provincia, que me transfiere la nación. Venta de títulos y valores, esta ya es otra clasificación, que lo vimos, de clasificación por rubro. Recuperación de préstamos a largo plazo, es otra fuente de ingresos cuando se hacen las renegociaciones a largo plazo. Disminución de otros activos financieros, que yo le daba el ejemplo del plazo fijo. Y el endeudamiento público, cuando yo saco un crédito. O incremento de otros pasivos, porque puede no ser solamente por endeudamiento, puede haber otros incrementos de pasivos. Y después son las contribuciones figurativas, que como explicó Marcelo el otro día, en la contrapartida del mismo mecanismo de los gastos figurativos. Esto son cuestiones que las contribuciones figurativas, cuando de un organismo, de una jurisdicción de la administración central, por ejemplo, transfiero recursos a un organismo descentralizado, pero dentro del mismo Estado. Por eso hay que tener en cuenta en no
duplicar estos montos, porque en definitiva, como pasa con los gastos figurativos, si no estamos computando dos veces, lo computa el gasto o computa el recurso, la jurisdicción de la administración central, por ejemplo, 1.000 pesos, y va a computar el ingreso y el gasto el organismo descentralizado, 1.000 pesos, ¿y qué pasa? Cuando yo consolido, cuando está separado, está bien, ¿eh? El organismo descentralizado va a decir, tengo tantos gastos figurativos, tantas contribuciones figurativas, pero cuando sumo todo, consolido, tengo que tener en cuenta, porque si no voy a estar duplicando, porque voy a decir, tengo recursos por 2.000 figurativos. No, tengo 1.000, fue uno solo. Si lo sumo de los dos lados de la división, en este caso, voy a estar duplicando, lo mismo de los gastos, es lo mismo. Entonces, no es que gasté 4.000 pesos, no, son 2.000, que son 2.000 que me lo transfirió al organismo descentralizado. Eso también es importante tener conceptualmente para no cometer ningún error, y que lo vamos a ver cuando hagamos uno de los prácticos que viene. Bueno, bueno, acá lo que voy a explicar, lo voy a pasar por arriba porque ya lo dije, venta de bienes y servicios, qué significa cada uno, a ver si hay alguno que nos detengamos, que por ahí renta de las propiedades, alquileres, intereses, dividendos, no solo alquileres, yo daba el ejemplo de alquileres, pero pueden ser también intereses de dividendos, son renta de la propiedad, porque en definitiva es una propiedad no es sinónimo de inmueble. Ingresos por operaciones, bueno, eso, venta de bienes y servicios, a ver si hay algún otro, propiedad de capital, venta de activos, fijos, tierras, terrenos, edificios, instalaciones, maquinarias, equipos también, eso es muy común. En algún momento hay una renovación del plantel de maquinaria del Estado, y ¿qué hace? La tira el Estado. Bueno, si está rota no funciona, es otro tema. Pero, ¿qué hace? Y la vende, porque si no me voy a llenar de maquinaria. Pueden ser también intangibles, venta de otros bienes, y otras cuestiones son el incremento de la amortización acumulada o la depreciación de los bienes, como en la contabilidad privada, los bienes de uso tienen una depreciación y amortización acumulada, entonces también incluyen dentro de estos recursos propios de capital, por una cuestión meramente contable. Bueno, transferencia de capital, puede ser del sector público o se perciben del sector público o privado, estamos en recursos, no estamos en gasto, se perciben, y no hay ninguna contraprestación. Yo le decía, el más claro ejemplo son las transferencias entre distintos niveles del Estado. Las contribuciones figurativas, que yo le explicaba, contribuciones de la Administración Central, organismo descentralizado o entidad de la Seguridad Social, destinadas a financiar gastos corrientes de capital o aplicaciones financieras también, o sea, está dentro del Estado, pero básicamente lo que yo le expliqué anteriormente, que tengan bien en claro lo que son gastos figurativos y contribuciones figurativas. Unos son gastos y otros son recursos, pero están dados dentro del mismo estrado. Es muy común que se da gastos figurativos que va de la administración central a organismos descentralizados, y también es muy común que se den contribuciones, o sea, recursos que giren de organismos descentralizados a administración central, o viceversa, de la administración central a organismos descentralizados, para financiar el funcionamiento de ese organismo descentralizado, o colaborar el organismo descentralizado con las rentas generales de la administración central. Bueno, nosotros vimos hasta ahí el clasificador por rubro. El otro clasificador importante que vamos a ver es el clasificador económico.
El clasificador económico dice, va a comprender la imputación de los ingresos, pero ahora referido a los agregados fundamentales de la ecuación macroeconómica fundamental, que es el consumo y la inversión. El producto es igual al consumo más inversión, el PBI es más, es consumo más inversión, más ahorro, porque se puede ahorrar, más la diferencia entre exportaciones e importaciones, pero para que ustedes tengan, básicamente, se clasifican los ingresos en función de cómo influye en la ecuación económica fundamental. Y acá voy a tener clasificación de los recursos por carácter económico. Ya olvidémonos el clasificador por rubro. Entonces voy a tener ingresos corrientes, ingresos de capital y fuentes financieras. Acá, lo que se va a usar, y ustedes van a verlo, es una clasificación en parte de recursos combinada. ¿Por qué? Porque se va a combinar el clasificador económico con el clasificador por rubro. Entonces ustedes van a tener en esta clasificación combinada, que eso era lo que yo les decía, que decía el primer número de esa codificación, que era el punto 1, voy a tener ingresos corrientes. Y dentro de ingresos corrientes voy a tener los ingresos tributarios, los ingresos no tributarios, las rentas de la propiedad, etcétera, etcétera, del clasificador por rubro. Y después voy a tener el punto 2, que van a ser los ingresos de capital. Y adentro voy a tener el clasificador por rubro con todo lo que son las ventas de activos, títulos, transferencias, etcétera, etcétera. Y el punto 3 van a ser las fuentes financieras del clasificador económico. Y adentro lo que voy a tener es el clasificador por rubro, el endeudamiento, la disminución del plazo fijo, etcétera, etcétera, etcétera. O sea que acá lo que me está mostrando en este clasificador, que me lo separa en 3 grandes grupos: los ingresos corrientes, de capital y fuentes financieras. Ahí lo dice ahí abajo, vuelvo a repetir: impuestos, no hay contraprestación, hay contraprestación, va a ser una tasa, puede ser un cobro de una tasa o una venta de un bien. Eso como ingresos, si son como ingresos corrientes. Ya cuando son ingresos de capital, ya estamos hablando de títulos, valores, activos, transferencias de capital, recupero de préstamos. Y en fuentes financieras voy a tener todo lo que es endeudamiento y disminución de la inversión financiera. Pero bueno, básicamente ustedes tengan en claro que yo voy a trabajar en recursos con un clasificador económico combinado. Vamos a ver en las planillas de clasificador económico y dentro el clasificador por rubro que vimos previamente. Bueno, acá va a ahondar en esto. Fíjense que ven cómo está el punto 1 de ingreso corriente. Voy a tener, yo les voy pasando rápidamente, pero ya lo vimos con el clasificador por rubro. Todo lo que tengo de ingresos, ingresos corrientes, tributarios, contribución a la seguridad social, no tributario, está bien, ingresos de operación, renta de la propiedad, transferencias corrientes. Ahora ya si pasamos a la segunda parte, son los recursos de capital. Puede ser recurso de capital propio, obtenido, transferencia de capital, disminución de la inversión financiera. Ya fuentes financieras, disminución de la inversión financiera, endeudamiento público e incremento del patrimonio que se me puede producir. Pregunta. En el libro, en cada uno de esos apartados, ingreso corriente, recurso de capital, habla de contribución figurativa. O sea, para financiación corriente, para financiación de capital, para aplicaciones financieras.
Sí. O sea, ¿cuál es la diferencia entre esos tres? ¿Cómo me doy cuenta? No, y porque depende para qué, cuál es el fin que tengo. Si esa contribución figurativa que yo le decía le manda, por ejemplo, a la Administración Central o un organismo descentralizado, si se lo envía para una actividad corriente, vamos a decir un gasto corriente, para el funcionamiento cotidiano de ese organismo descentralizado, si se lo manda y el fin va a ser un gasto de capital, ¿m? O si va a ser para como una fuente financiera. O sea, es lo mismo, lo único que va a estar en esos tres apartados de acuerdo el destino que tenga esa contribución figurativa. Ahí está, gracias. Bien. Bueno, ¿qué son las fuentes financieras que hablábamos? Son cuentas de financiamiento presupuestarias que es para cubrir la insuficiencia de recursos corrientes y de capital. Y constituyen, o sea, yo voy a tener recursos corrientes, vamos a decir, por ejemplo, el tradicional son los impuestos, los tributarios, y voy a tener ingresos de capital, que puede ser una venta de un bien de capital, un bien de uso, una maquinaria, y por ahí con todo eso no me alcanza para cubrir, yo les decía, los gastos que me demanda satisfacer las necesidades del presupuesto anual. Entonces recurro a las fuentes financieras. Y que es esto que hablamos hoy, endeudamiento público, que pueden ser títulos, bonos o empréstitos, toda esta cuestión. Incremento del patrimonio, que puede ser que operaciones que requieren un incremento de capital, de reservas, hoy hablábamos de esa cuestión, o por ahí pueden ser aportes que tienen destino a la capitalización de la entidad, puede ser otra fuente financiera. Disminución de activos, que hoy lo vimos, caja, banco, inversiones transitorias, reducción de créditos otorgados a terceros, a corto y largo plazo, ya sea cuenta a cobrar, documentos, bueno, estas cuestiones muy típicas de nuestra Argentina, y lo hablábamos con el caso de las renegociaciones nuestras que tenemos cotidianas, y la última que hemos hecho, es también una fuente financiera, eso no se evalúa. Yo digo, nos salió lo que es la renegociación la deuda externa privada, también fue una fuente financiera. Vuelvo a insistir, por ahí esas cosas no se ven. Las gestiones que hace el Ministerio de Economía Nacional nos generó una fuente financiera impresionante, porque fue una reducción de miles y miles de millones de dólares que nosotros tendremos que pagar. Que encima, bueno, también lo que se dieron todas esas cuestiones, una reducción de la deuda en la renegociación que hubo, y un aplazamiento de esa deuda después consolidada, que se llegó a un acuerdo, aplazamiento en los plazos de pago. O sea, se dieron dos cosas. Pero lo que sí hubo fue una fuente financiera muy importante, porque fue una disminución de la deuda que nosotros teníamos contraída. Bueno, incremento de pasivos, que son incrementos de netos de la deuda a corto y largo plazo, ya sea documentada o no. Discúlpame, Luis. Dale, a ver, cortame, Marcelo. No, ahí me acordé que justo que mencionar los incrementos de los pasivos a corto plazo, que las obligaciones del Tesoro para sí. la cancelación de pasivos con proveedores en ejercicio cuando no se tiene recursos, también es un recurso no genuino. Creo que preguntaba uno de los chicos, la emisión de bonos para la cancelación a proveedores dentro del ejercicio también es un recurso no genuino. Se considera un recurso no genuino.
Ahora, eso es importante lo que dijo Marcelo, ¿eh? Lo vamos a ver muy bien y que va a dar una clase espectacular porque él sabe mucho cuando veamos el sistema sabe de todo, pero de tesorería él tiene mucha experiencia concreta cuando veamos el sistema de tesorería. Bueno, las contribuciones figurativas, lo que yo decía, las contribuciones que va del organismo descentralizado al TCR central, y fin de la presentación. Es decir, con todo esto, ustedes van a tener los elementos, los conceptos fundamentales para la parte práctica, pero le va a servir de base para la parte teórica, pienso yo, hasta para el parcial cuando tengan con el profesor Manzano, la parte teórica. Pero seguramente él por ahí va a profundizar más algunos otros conceptos, pero que bueno, por eso nosotros no queríamos dejar de pasar, de ver esta cuestión, hacer esta clase especial con el tema de recursos, porque si no iba a dar los tiempos, y esto lo teníamos que ver como que ustedes ya lo daban por hecho, y suerte que yo lo pregunté, que no todos tuvieron la posibilidad de quedarse porque se extendió la clase de teoría de estar presente cuando explicaban clasificadores. Así que este esfuerzo que hacemos mutuamente, de estar un jueves santo en clase, lo va a valer. Se van a acordar cuando tengamos el parcial, porque si no iba a ser muy difícil que ustedes puedan hacer toda la parte práctica que viene a partir del práctico 10 al 14. Y ya que estamos, ahí les comparto la práctica 10. Disculpame, Luis. Dale, así me deja tomar mate. Bueno. A todo esto que explicó el profesor Portelli, recuerden que hay que adicionarle lo que ya habíamos visto en la clase pasada, por eso no lo repite él, que son los clasificadores comunes. ¿Está? Hay clasificadores comunes de gastos y de recursos. Es decir, el clasificador de recurso institucional por tipo de moneda y geográfico, que a su vez son comunes con los clasificadores de gastos. Es decir, a todo esto hay que adicionarle esos 3 clasificadores. Muy buena observación, Marcelo, porque yo me metí de lleno en esto, pensando en el parcial, pero es lo que dice Marcelo. Como hizo Marcelo, que fue una clase completísima del tema de gasto, y al comienzo él hablaba de los clasificadores comunes, en los recursos también lo tengo. Porque, por ejemplo, el clasificador institucional, hay un clasificador institucional de recursos. Yo quiero saber, por organismo, por jurisdicción, cuáles son los recursos también. ¿Entienden? No solo los gastos. Bueno, ¿cuáles son los recursos? ¿De dónde obtiene los recursos el Ministerio de Salud? ¿De dónde obtiene los recursos el Ministerio de Trabajo? ¿De dónde obtiene los recursos el organismo descentralizado de la provincia, el Instituto de la Vivienda? También tengo ¿cómo se llama? Este clasificador institucional. Y así este tema que acaba de dar Luis, que ya lo marcó al inicio de la clase, es fundamental. Cuando hablamos de la hacienda pública, es un tema que toma una trascendencia tremenda, porque responde a esa pregunta que planteamos siempre con Luis: ¿quién pone la plata? Y ahora que se viene el tema de la negociación con el Fondo Monetario, hay que definir quién pone la plata. Y esa definición hay que darla en el marco de un país que, según el dato de ayer, ya alcanza un 42% de pobres. Es decir, con un 42% de pobres, ¿cuál va a ser el sector que va a poner la plata para pagar la deuda con el fondo? Bueno, estas herramientas le van a permitir ver de dónde va a salir los fondos. Así es. Esto no tiene vuelta. ¿Quién es el que pone la plata? ¿La ponemos todos iguales?
En un reportaje, el presidente el fin de semana dio 2 reportajes. Siempre digo que los reportajes de los presidentes hay que leerlos y mirarlos todos. Uno en el programa sobre 12 de TV, el sábado por la noche, y otro el domingo de la mañana, el Radio del Plata con Horacio Barbista. En ambos reportajes el presidente dijo: voy a cumplir con lo que dije en la campaña, que la deuda no la van a pagar los que menos tienen. Eso es lo que dijo el presidente. O sea, ya eso es un dato. Sí, en otros países, yo también no tengo problema, a veces en los reportajes se dicen cosas, después no se cumplen en su totalidad, pero por ejemplo, en los países anglosajones, las declaraciones de los presidentes, nosotros venimos normativamente, jurídicamente, venimos del lado, somos una mezcla, somos un híbrido, pero venimos más del lado francés, de lo normativo. En cambio, en los países anglosajones, las declaraciones de los presidentes tienen validez de norma. Hasta puede generar, o sea, lo que se dice se cumple. Por eso a veces cuando nosotros nos pasaba, y a veces uno tiene que cuidarse en las palabras, cuando uno tiene una función, un cargo de altísima importancia, en lo que declara, porque para los países anglosajones, una declaración para ellos es entendido en su cultura jurídica como decisión de Estado. Acá, qué sé yo, muchas veces los presidentes dicen una cosa y después, cuando terminan su mandato, dicen, vemos que es otra, pero bueno, no importa. Pero es lo que dice, es importante seguir esas cosas que dice, es que es una declaración. No, es importante. Ahí marcó lo que vimos en el práctico 2, que decíamos, la hacienda pública, la característica, tiene un criterio que es de clasificación, que tiene de valor, un criterio político de valor. Esa es una definición. Cuando vemos, es un ejemplo concreto de característica de la hacienda pública, que es un criterio político de valor. El presidente dijo, van a pagar los que más tienen, por ejemplo. No vamos el dinero que tenemos, los recursos que tenemos, los vamos a destinar a gastos a los que menos tienen. Es una definición de la hacienda pública, de características, un ejemplo de lo que vimos allá. Ahí lo estoy compartiendo. Disculpame, y otro ejemplo que hoy pueden ir visualizando respecto a todo esto que les dio Luis, es el tratamiento de la modificación en el impuesto a la ganancia en cuarta categoría. ¿Por qué? Porque ahí van a ver, si quieren ver el impacto de esta ley, ¿en dónde lo tendrían que ver? En la ejecución presupuestaria de recursos. ¿Y qué estarían mirando? Los recursos tributarios. Claro. Todo tiene que ver, por eso yo siempre remarco, y remarcamos acá junto con Marcelo, la importancia de ver el contexto y de cómo influye. Porque si no vemos una materia aislada, y entonces nos sirve para comprender la realidad. Esta definición que aprueba el Congreso, aprueba el diputado, ahora está para aprobarse en el Senado, va a repercutir directamente en los ingresos tributarios nacionales. Acá yo lo estoy mostrando el provincial. Pero en los ingresos tributarios nacionales, ¿se acuerdan esa página web que yo le dije que miren, de gobierno abierto, presupuesto abierto nacional, donde estaban los gastos y recursos, qué sé yo? Bueno, ahí va a impactar. Entonces, cuando se aprueba eso, tiene un impacto en los recursos. Se ha tomado una decisión, porque para una decisión macroeconómica, para generar fondos corrientes por parte de la familia, para que sea destinado básicamente a reactivar el comercio interno. Visto que el mundo está parado, entonces está muy resentido todo lo que es los ingresos por comercio exterior. Entonces es como que los países del mundo que sepan mejor vivir con lo nuestro, había un gran libro de un economista, Aldo Ferrer,
muy leído en los 70, los 80, van a ser los países que mejor se paren, porque nosotros no podemos obligar a otro país extranjero que nos compre cosas y segundo siendo flaco. Yo hoy estaba escuchando el informativo de la mañana antes de la clase. Francia cerró por 4 semanas todo el país. Y si así lo vamos viendo, Alemania, que son los países que son importantes, no está afectando. Entonces, bueno, tenemos que hacer con nuestra economía. Bueno, que reactivemos el comercio interno, qué sé yo, de alguna manera. Bueno, acá lo que yo les mostraba, que este es el clasificador combinado por rubro institucional, que es otro clasificador combinado. Lo que decía Marcelo, el institucional, acá yo voy a tener la administración central y voy a tener este clasificador. Ingresos tributarios, sobre los ingresos, sobre el patrimonio, y acá cada una de las incisos que compone cada uno de los ítems. Yo estoy ahora pensando en voz alta. Yo tenía una idea, pero ahora lo estoy pensando mejor, porque va a ser muy difícil en el tiempo que nos queda, además el jueves. Pero el práctico 10, lo van a hacer ustedes, y lo hacen ustedes en su casa, el práctico 10. Yo después lo cuelgo en el AV4 para que me lo puedan enviar. ¿Por qué? Porque acá van a tener el práctico 10 tiene dos tipos de documentos. Uno van a tener un Excel, que es un clasificador de la Administración Central de Recursos, con cada uno de los incisos, que después ustedes van a completar, pero acá lo bueno que tienen es como que tienen lo que decíamos con Marcelo, el manual de cuenta de recursos, sería el clasificador por rubro de recursos, lo tienen acá. Lo mismo va a ser, si es un organismo descentralizado, es el mismo, y después está el consolidado. Pero le va a servir esto como para buscar dentro de este clasificador por rubro, dónde está ubicado lo que vamos a ver en el otro documento, que es un Word. Pero acuérdense de esto, ahora yo les muestro lo otro, de lo que van a tener que hacer, que es este. O sea, acá, el Word que tiene el práctico 10, dice, 1, regalías provinciales. Entonces, las regalías provinciales, ¿dónde están? En el clasificador por rubro. Viendo el Excel que yo les mostré anteriormente, la buscan, y ahí ustedes lo van a encontrar, en este caso, le hago solamente el 1, van a tener que poner, van a estar en 12.4.1. Y son 12 pesos, le da el práctico. Lo primero que van a tener que buscar en el clasificador, ahora se lo voy a mostrar, el caso de la regalía provincial, donde lo encuentran, van a tener que hacer, como por ejemplo, el impuesto de sellos, es un ingreso tributario, y corriente, 1 es 11, el clasificador, punto 6, porque es dentro de los ingresos tributarios va a tener varios ingresos brutos, ahora lo vamos a mirar, 0.20, bueno, el clasificador. Esto no se lo va a tomar el parcial, yo digo completarlo ahí para saber dónde están. Pero van a tener que completar todo esto acá, por clasificador. Y después, esos importes que tienen, de impuestos de sello, regalía, en este caso, el práctico aclara. Cuando no aclara, es que es administración central. Cuando aclara, como el tercer caso, intereses por préstamos internos, Instituto de la Vivienda, es porque es un organismo descentralizado. Vuelvo. Cuando no aclara, es que pertenece a la administración central.
Cuando aclara en negrita, como es el caso del Instituto de la Vivienda, en el punto 7, Instituto Provincial de Lotería y Casino, es porque pertenece un recurso a un organismo descentralizado. Una vez que ustedes pongan el clasificador acá, ¿cuál es el código? Van a tener que llevar este importe a colocarlo a la otra planilla, donde usaron ustedes de base como manual de clasificadores. A esta planilla. A esta planilla. Vamos a administración. Tiene 3 solapas esta planilla. Fíjense en abajo, central, descentralizado o consolidado. Si el punto es de administración central, van y ponen en administración central. Si es un organismo descentralizado, van a la segunda solapa y acá tienen 2 columnas. Fíjense que tienen total de Lotería y Casino y total de Instituto de la Vivienda. En el ejemplo del práctico le dan 2 organismos descentralizados. Y después vamos a ver la tercera solapa, que es el consolidado. Van a tener que sumar las 2 primeras solapas, pero igual. Acuérdense de no duplicar las contribuciones figurativas, como no tienen que duplicar los gastos figurativos, porque les va a aparecer como son que sean recursos, va a tener dentro de los recursos de la administración central y le va a aparecer como recursos del organismo descentralizado, en los 2 lados, entonces van a estar duplicando. Pero eso solamente la única, tienen que tener cuidado cuando tengan, no sé, en este práctico, si los tenía, si tienen contribuciones figurativas. Pero volviendo al ejemplo, fíjense que yo les decía, tenemos un caso que era, vamos a empezar por el que está más cercano, después vemos el otro, sellos. Yo sellos que tengo, ingresos tributarios, está dentro de ingresos tributarios. ¿Son ingresos sobre los tributarios sobre los ingresos? Bien, sí, son sobre los ingresos, porque por ejemplo, pago sellado es un ingreso sobre los ingresos. ¿Es sobre el patrimonio? No, no es sobre el patrimonio. Los de patrimonio son inmobiliarios, automotores, bueno, después vamos a tener si hay moratorias, transmisión gratuita de bienes. Esos son recursos tributarios sobre el patrimonio, que están dentro de los recursos sobre los ingresos. Va a ser un impuesto, sellos, que lo tengo acá, sobre la producción, el consumo y las transacciones. El principal recurso sobre la producción, consumo y transacciones, provincialmente, es el ingreso bruto, que pagan todas las empresas y comercio. Pero el otro es el impuesto de sello. Que, por ejemplo, yo alquilo, por ejemplo. Cada vez que hago un contrato de alquiler, que renueva el alquiler, que me lo tengo presente, disculpen que me autorreferencie, porque tengo que, ahora primero tengo que pagar el nuevo contrato, me van a cobrar el impuesto de los sellos, que lo pago yo, el inquilino, como parte de los gastos de contratación. Bueno, es un impuesto de sellos, está acá. Entonces, eso que no me acuerdo cómo era el importe, era 252 pesos, lo voy a poner acá. ¿Entienden? Fíjense cómo el Excel me va sumando los ingresos tributarios. 252 me suma ya. Ahora, el punto 1 me hablaba de regalías que eran provinciales. También no me aclaraba, o sea, supongo que son, más vale que son de la administración central, me hablaba que eran 12 pesos. Esas regalías provinciales, pueden ser provinciales o nacionales, acá el práctico me aclara que son provinciales, van a ser parte de las regalías, es otro recurso que son parte de los ingresos no tributarios. Y si yo me voy arriba todo,
No, arriba no. Tributario, no, abajo están. Ah, voy a tener al final de todo, debe estar, bajo, ya tengo 2,52 de recursos más los 12 de las regalías provinciales. Bueno, eso es lo que van a tener que hacer ustedes para terminar con el tema de recursos. El práctico 10. Yo se lo voy a habilitar dentro de un rato en el aula 24 para que ustedes me lo puedan devolver como un cuestionario. Así que van a trabajar con eso. Y lo que van a tener que hacer después es hacer la tercer solapa, que es el consolidado. Cuando completen toda la administración central, después completen todos los recursos de lotería, casino y vivienda, van a tener que armar el consolidado. Ah, bueno, acá se lo hace automático. Bueno, no van a tener que armar nada. Se lo hace automático. Fíjense que yo me fui a la planilla 3 y me trajo los 252 de sellos y me trajo los 12 pesos de consolidado. Pero bueno, ya está listo, así que no van a tener que sumar. Pero si no, tenían que sumar la columna de administración central, de organismo descentralizado, y tenían el consolidado. Esto es llevar a la práctica, reforzar los conceptos que yo le digo en forma muy somera, conceptualmente, los conceptos básicos de clasificadores por recursos específicos. Vuelvo a insistir, en este ejemplo, tengo un clasificador combinado, un clasificador específico de recursos, que es el clasificador por rubro. ¿Por qué específico? Porque no tengo un clasificador de gastos por rubro. ¿Entienden? Es el específico, y un clasificador común, que es el institucional. Tengo la administración central y tengo el Instituto de la Vivienda y el Lotería de Casino separado. Así que ustedes van a tener que hacer eso. Yo los voy a dar como para fijar. Digo, es importante porque ya en la próxima clase entramos a meter velocidad, apretamos el freno, hacemos cuarta, quinta y empezamos teniendo ustedes estas dos clases. Claro, les metemos pata para ver lo más importante, que es lo que se viene. Que vamos a ver la clasificación presupuestaria de gastos, vamos a ver los presupuestos combinados y vamos a ver la contabilización de los recursos y de los gastos. Les aclaro y les aconsejo que vayan viendo, después más vale que lo vamos a desarrollar nosotros. Este año el jefe de trabajo práctico, el contador Navia, hizo 2 clases grabadas explicando el práctico 13 y el práctico 14, que ya a partir de hoy iban a estar disponibles para ustedes. Véanlo. ¿Por qué? ¿Por qué véanlo? Y después lo vamos a ver en clase, esos 2 prácticos. Porque no es casualidad que el jefe de trabajo práctico haya hecho eso, porque en el parcial va a ser, el corazón del parcial va a ser eso, amén de todo lo que hemos dado. Así que eso también ya lo pueden ir viendo, igualmente lo vamos a ver nosotros en clase, pero es una ayuda de reforzar y reforzar y reforzar sobre algo que es muy importante. Bueno, en cuanto al clasificador por recursos no vamos a ver más nada. Hacen eso, yo armo el aula 24 para la tarde, lo tienen, me lo devuelven para el lunes, después vemos ahí la fecha, pero lo importante es que lo practiquen, porque si no, es un montón de palabras que es fácil escuchar, es una pavada lo que dice el profesor, y otra cosa que yo siempre digo es la hoja en blanco y tienen que escribir el tema, la vaca y cómo empiezo a escribir. Es distinto. Y en el parcial puede haber de estas cuestiones, más simplificado, no tan complejo. Bueno, por último, ya lo digo, como anduve con algunas complicaciones, reuniones de cátedra, etcétera, di 3 Arroyos ayer, yo doy acá en La Plata y doy la misma materia para 3 Arroyos. No pude ver la totalidad de los trabajos que presentaron, que yo les pedí de los municipios. Me comprometo a verlo entre hoy y mañana. Le voy a hacer las devoluciones. Si hay algo, por ejemplo, un alumno me preguntó por el caso de Quilmes, que no lo encontraba, me mandó un
mensaje privado por WhatsApp. Yo se lo busqué y por dónde estaba, porque a veces no es fácil encontrar la información. Pero también le voy a colgar, además de este práctico, la planilla número 2, porque ya vimos gastos y vimos recursos, que es, a ver si la tengo abierta, sí, ahora se las voy a mostrar y ya nos vamos. Déjenme compartir. Hay un trabajo muy interesante, lamentablemente el Tribunal de Cuentas no lo siguió haciendo. Este es un trabajo que se hacía, que se llama buenosairesabierta.org. El trabajo que le voy a mandar a hacer va a ser sobre esto, sobre esta página, de acuerdo a los municipios que a ustedes les tocó. A ver si me abre, espero que puede fallar, no, está tardando. Buscar municipio. Entonces, si yo entro, por ejemplo, agarro cualquier municipio, vamos a agarrar Arrecife, hago clic acá, si a alguno le tocó Arrecife. Y eso es fijar el conocimiento que vimos en clase. Lamentablemente el no se continuó, fue un trabajo muy importante. Se tiene... Ah, no, miren, ahora se continuó. Hasta el año pasado estaba hasta el 2017. Bueno, tenemos hasta el 2019. Esa información que tienen en base al primer trabajo es muy interesante. ¿Por qué? Porque van a tener superficie, población, pero también van a tener presupuesto, el presupuesto inicial, la adecuación o la modificación, el vigente, van a tener información ahí, pero también van a tener orígenes de los recursos, de dónde son los recursos, si son propios, provinciales, nacionales. Este es el municipio de Arrecife, 2019. Cómo evolucionó, para saber los municipios de cómo se financia, si con recursos, por ejemplo, de Arrecife, con qué se financia mucho con recursos propios y provinciales, nacionales no. Acá va a tener datos de gastos por habitante, deuda por habitante de Arrecife, cuál es la deuda, cómo evolucionó esa deuda, ese gasto por habitante. Acá vamos a tener gastos por finalidad, que también lo vimos, cómo se gasta, el 100% de los gastos devengados, cuál es el que mayor incidencia tiene. Fíjense en Arrecife, el 67% son servicios sociales, el funcionamiento de la administración gubernamental, otro. Van a tener los ingresos no tributarios, porque estamos en el municipio, entonces ahí no van, el municipio no cobra impuestos a ingresos brutos, etcétera. Si bien cobra por un régimen de coparticipación, pero no cobra. Acá vamos a tener, es decir, cuáles son los ingresos tributarios, no tributarios del municipio, de a dónde salen. Acá en el caso de Recife, el 80% de tasas. Bueno, le voy a dar una planilla que completar unos números, pero también para fijar y ver con la realidad para qué sirve esta materia, de acuerdo a cada uno de los 3 municipios. Y después también lo que hay un comparativo, es interesante, que por ejemplo uno puede poner, ¿qué dijimos? Arrecife, y, a ver cómo era, esperen que estoy perdido ya. No, a ver. No, otro municipio. Otro municipio, 9 de julio. Pongo. Y, a ver qué está pensando. Y pongo otro municipio y pongo Almirante Brown. Ahí está. Discúlpenme, pongo 2 municipios. Miren qué interesante. Que a usted le va a servir. Tenemos 9 de julio y Almirante Brown. Superficie de kilómetros. Estamos hablando, fíjense, 9 de julio tiene 4.284 kilómetros cuadrados. El Almirante Brown tiene 129. Ahora la población, fíjense. O sea, acá voy lo que me va a dar la densidad. El presupuesto de Almirante Brown, 7.000 millones. El de 9 de julio, 1.000 millones.
acá me va a mostrar cómo evoluciona. 9 de julio, cómo aumentó el presupuesto del Almirante Brown. Bueno, con las adecuaciones, me va a mostrar los orígenes de los recursos también. Me va a mostrar la deuda total. 9 de julio tiene una deuda total de 40 millones y el otro tiene de 7 millones. Ahora, por la población que tiene, la deuda por habitante es de 13 pesos en Almirante Brown y en 9 de julio de 839. Y acá yo también voy a tener los datos de gasto por habitante, que me va a tener en celeste los de 9 de julio por año, como evoluciona, de Almirante Brown, y voy a tener el promedio de todos los municipios. Es una cosa como para decir, ay, se lo saqué, qué boludo. No, ya vuelvo. Dale. Hacer un comparativo para ver la alimentación que hay Sí. entre lo que es un municipio de estos, cualquiera que quiera Recife, con La Matanza. Ah, bueno, o vamos acá a Adolfo Alsina. A ver dónde está Recife. Acá está Recife. Y Y La Matanza. vamos a ver La Matanza. Ahí comparo. Fíjense, 731, el intendente de Recife tiene un presupuesto para gastar el 2019 de 731 millones. La Matanza, 27.805 millones. Si vamos a los orígenes de los recursos, fíjense cómo es la composición. Vamos al 2019, La Matanza un 51% propio, provinciales un 48%. O sea, si la provincia no asiste a La Matanza, es imposible obtener los recursos necesarios para los gastos que demanda una población del conurbano, el mayor municipio, que es casi una provincia, o más que muchas de la mayoría de las provincias, sacando Santa Fe, Córdoba y Cava, La Matanza, el 48% lo tiene ahí. Y acá Arrecife aún más depende de la provincia. Tiene un 58% de los recursos provinciales y un 37% de los propios, frente a acá un 48%. Y si se fijan, la deuda por habitante es menos de $1 en La Matanza, por la magnitud de población, etcétera, y 3,68 en la... Por eso pega tanto la deuda en los municipios chicos grandes, por habitante. Fíjense. Y después, bueno, los gastos por habitante, todo. Bueno, ustedes se los voy a dar, van a tener que poner 3 municipios para trabajar. Pero es también para que sea entretenido, para encontrarle una explicación y una importancia de lo que damos en clase. Y ustedes ya tienen los conocimientos básicos para hacer estas dos actividades. El trabajo práctico 10 y este práctico de la realidad. Ver en vivo y en directo un presupuesto municipal 2019. Gracias a un gran trabajo del personal del Tribunal de Cuentas que consolida toda esa información. Bueno, espero no haberlos cansado mucho. Les deseo que tengan un buen fin de semana largo. Para los que son católicos, buena Semana Santa. Para los que no son, disfruten en familia, a cuidarse mucho. Vienen tiempos complicados en la Argentina y en el mundo respecto al COVID, pero siempre con precaución podemos encontrarle disfrute a la vida. Así que les mando un fuerte abrazo, chicos, y nos estamos viendo la próxima semana, el jueves, para seguir con esta materia. Chao, nos vemos, gracias. Profe. Chao, gracias. Chao, hasta luego. Semana Santa. Chao. Gracias. Bien.
Luis, entonces para el próximo jueves, ¿qué prácticos le damos? No, el próximo jueves vamos a lo que decías vos. Darle el práctico 11, los combinados de ese ejercicio y empezamos con el de recursos. No la contabilización, pero sí el estado. Que tenemos, vemos por ahí, hacemos el registro de recursos y por ahí no le voy a dar todo, yo lo voy a hacer trabajar. ¿Cómo se llama? Acá quedó alguien, ¿no?